¿Hombre de fe? ¿Cree en Dios? En el Creador. ¿Hombre de fe? Pues totalmente. ¿En qué sentido? Fe en mí mismo, primeramente, ¿no? Y fe también en los demás. Pero mi fe, ¿en qué sentido pudiera yo describirla o definirla? Mi fe es primeramente en asentarme en mis seguridades y actuar de esa manera. Esa es mi fe. ¿Cómo es su forma de ser? ¿Cómo considera que es su forma de ser? Dicen que era muy charrero, muy bohemio, le gustaba la reunión con amigos o le gusta todavía. Cuénteme de ello. ¡Wow! Eh, ¿Cuántas experiencias, cuántas anécdotas no habrá ahí? Pues a ver cómo me califican, ¿verdad? Pero sí, sí, me ha gustado la bohemia, me ha gustado la poesía, eh, me ha gustado la vida. ¿Y la vida en qué sentido? Pues no verla nada más en una línea, sino gozarla de pleno y llanamente completa, abierta. Seguro, me gusta la cerveza, me gusta la plática, me gusta tener amigos. Para mí los amigos son como un regalo de Dios, porque un amigo te va a decir sí cuando es sí y te va a decir no cuando es no. Me gustan, me gustan, nos ayudan y les ayudamos también. ¿En su juventud no hizo mucho desgarriate? Pues posiblemente le puedan llamar desgarriate cuando yo estuve en la escuela, en la facultad de Derecho, ¿no? Cuando se vino el movimiento político. Hay que recordar que aquí en México el Partido Revolucionario Institucional, no me gusta hablar mucho de política, pero vamos a hablar de esto, ¿no? Que siempre nos paseaba nada más al candidato a la presidencia de la República, le aplaudíamos y se acabó porque no había pues algún partido contrario que se le opusiera, ¿verdad? No había, ¿cómo se puede decir ahora? Una oposición, no existía. Alternancia. No había alternancia, no se daba. Entonces, yo fui consciente de eso siendo estudiante aquí en Sonora. Y yo recuerdo que había una gran inquietud. Pero no, a mí no había ni democracia, yo creo, en esos años. No, que va a andar habiendo democracia, Y menos actualmente. Que gobierna el pueblo. Es una falsedad total. Las élites políticas son las que mueven al mundo, ¿no? la ola verde. Yo escuchaba o he escuchado la ola verde. ¿Qué fue? ¿Por qué? A ver, ¿por qué el nombre de ola verde? Bueno, había aquí una gran tendencia a un político, y puedo hablar de todo Sonora, pero muy especialmente Hermosillo. Había un señor, un licenciado en Derecho, Fausto Acosta Rom. Este señor era aplaudido por donde pasara y por donde fuera, ¿no? Y todo el mundo pensó, todo Hermosillo y parte de Sonora pensó que él iba a ser gobernador. Pero la élite en aquella época del Partido Revolucionario decidieron que iba a ser el señor Serna, Faustino Félix. Faustino Félix Serna, que decidieron que iba a ser él. Y pues a mí me dio cierto coraje, porque yo pertenecía a las juventudes de Fausto Acosta Robo. El PRI. No era PRI, no era nada, era priista él, Ok. y mucha gente que lo quería. Había varios candidatos, ¿no? Y el señor Faustino Félix Serna no figuraba para nada, pero las élites decidieron que él iba a ser el gobernador del estado, y a mí se me figuró que eso era una imposición partidista, aún en contra del pensar de la gente de Hermosillo y de Sonora. Entonces, me lo impusieron, y a mí me dio pues un cierto coraje que no fuera tan demócrata la situación. Y en una ocasión, estando yo en Hermosillo, en el mercado municipal, me fui enfrente a una tienda de discos y de aparatos electrónicos. Era usted estudiante. Era estudiante. Yo estaba en el quinto año, empezando el quinto año de la carrera. Ya en las últimas. Ya, para el último, era por años en aquella época la carrera, y yo estaba en el quinto año.
Y me fui enfrente a comprar un disco a la Casa Oloño. Y ahí empezamos a platicar el dueño de la casa comercial esa. Y ya había cierta trifulca en el Estado con motivo de esa imposición. Y me dijo, me preguntó el señor Oloño, oye, ¿y tú andas desde la universidad? ¿Y cómo ves la situación con la política que prevalece en la actualidad? Yo le dije, pues se me hace una imposición antidemocrática total. ¿Y qué pudieras hacer tú? No, pues yo si tuviera un micrófono, un carro en que moverme, ir a las calles a citar gente para hacer un movimiento ciudadano, yo lo hiciera, le dije. Bien, pues siempre fui muy inquieto. Y me dijo, ¿y qué te pareciera si te prestara un micrófono y una camioneta para que hagas algo? Uy, pues me encantaría. Le dije, ¿pero cómo va a ser posible eso? Pues yo te los presto, me dijo el señor Loño. Y sí, me monté en la camioneta, me pusieron chofer, un micrófono y un bitáfono y empecé a hablar de la imposición, de que estamos siendo objeto, ¿no? Por las calles. Por las calles, empecé a moverme por las calles. Ahí empecé por la Cerdán, luego me fui para la Abelardo Rodríguez. Junté 15,000 gentes enfrente de la explanada del Museo Biblioteca de la Universidad de Sonora. ¿Cómo era la reacción de la gente cuando andaba con el micrófono ese y el carro? No, la gente atenta a oír, ¿Salía la gente? salía la gente. Es más, me paraba en alguna esquina y ahí empecé a gritear y a decir que no había democracia, que era una imposición, que las élites movían a México, a las élites políticas. Y pues se empezó a mover la gente y pues unos compañeros de la escuela llegaron conmigo, ¿no? Me dijeron, oye, Mendoza, tú estás haciendo un movimiento ciudadano y no te va a ir muy bien, me dijeron. Te van a castigar las autoridades. Entonces, ¿qué hago? Les dije. ¿Le dio miedo? ¿Perdón? ¿Tuvo miedo? No, no me dio miedo, pero sí le di un cambio al movimiento que se inició, porque me dijeron, vamos a hacer el movimiento universitario. ¿Qué te parece? Me parece correctísimo. ¿Cómo fue esa transformación de ciudadano a universitario? Porque me dijeron que si yo continuaba haciendo un movimiento ciudadano, iba a ser una revolución. Y que si lo hacía universitario, iba a ser un poco más democrático y más atenuada la situación, más ideológica. Y así fue. Hubo un frente imposicionista. Y ese frente imposicionista tuvimos que abandonarlo y hacer el movimiento totalmente universitario. Entonces, las élites políticas se dieron cuenta de que estaba fuerte el movimiento y empezaron a acarrear gente de Sinaloa, del sur de Sonora, y los llevaron a Hermosillo. En el tren se llevaron 600 gentes o no sé cuántas. Y para poder diferenciarlos y distinguirlos, a todos les pusieron un sombrero pintado de verde. La parte superior, ¿no? La copa y las alas pintadas de verde, y era la ola verde, ¿no? Que era para oponerse al movimiento estudiantil. Pro gobierno, Totalmente. los pintados de verde. Los pintados de verde eran del gobierno. Pro sistema. Pues ya hablemos, digamos eso, ¿verdad? Imposición de fuerza para querer aplacar un movimiento que se veía democrático, ideológico, estudiantil. Después de esos primeros días que sale a la calle y con ese micrófono, me decía ahorita que una reunión grande de miles de gente. Miles de gentes. Cuénteme de ella. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Pues la gente se votó. Yo cité ¿A dónde? en Hermosillo, enfrente de la universidad, está el Museo de Biblioteca, Okay. un edificio hermoso. Y se juntó ahí la gente, hicimos una explanada a los estudiantes y ahí empezamos a hablar de democracia. Preferible morir de pie que vivir de rodillas, decíamos, ¿no? Emulando, parafraseando a Voltaire, al francés. Y eso le gustó mucho a la gente y hubo muchos discursos, puro estudiante. No había otra gente que no fueran ¿Qué estudiantes. sentía cuando escuchaba esas participaciones, cuando bajaba del estrado, cuando veía a la gente, cuando bajaba del podio?
¿Qué sentía? Una emoción inmensa. Una ¿Es emoción. única esa emoción? ¿Esa Yo era adrenalina es única? motivación. Yo trataba de proyectarla a la gente, esa emoción que sentía, no para hacer un movimiento, digamos, revolucionario de armas, lo que fuera, sino crear una conciencia cívica, Un despertar de la gente. un despertar. Y sirvió de algo. Hubo mucho relajo, hubo mucho pleito, hubo muchas pedradas, hubo de todo. ¿Cuánto duró eso? No, pues duró 4 meses. ¿Y de qué sirvió? Pues cuando menos en Hermosillo, ya el presidente municipal no fue priista, sino fue del Partido Acción Nacional, que yo no soy partidista en ningún momento de nadie, ¿no? Yo soy simplemente, teóricamente, un demócrata. Eso es lo que yo era. O sea que por primera vez Hermosillo fue gobernado por otro partido, Por otro pues el partido, PRI, por primera vez. a partir de esa inquietud, yo creo, ¿no? Absolutamente. O algo, la gente se dio cuenta, movimos la conciencia de la gente de que si era real lo que estaba haciendo el movimiento estudiantil. ¿No le mandaron recaditos? ¿Nunca le mandaron recaditos, sobrecitos? ¿Nunca lo amenazaron? Pues sí me citaron en el despacho de un abogado prominente en Hermosillo. Diputados y senadores quisieron hablar conmigo y fui a hablar con ellos. Terrible, me quisieron sobornar. ¿En serio? En aquella época me ofrecían 30,000 pesos que pusieron sobre un escritorio. Yo estaba recién casado. Me dijeron, tú los necesitas. ¿Qué andas haciendo en ese movimiento? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Callarte nada más, me dijeron. Y yo me retiré 2, 3 días y salí con una ansiedad tremenda de reimplantarme. Y la gente se juntó de la universidad y mucho más gente que no era universitaria. Y fuimos y tomamos la comandancia de San Benito, ¿verdad? Pero, ¿no tomó ese dinero? No, por supuesto que no, por supuesto que no. ¿Qué No. sintió? A ver, Desde ¿qué entonces, sintió? yo Cuando un político, un senador, un diputado le ponen sobre la mesa este dinero, esta cantidad a cambio del silencio, ¿qué sintió? El ser humano. rabia, coraje, asco, eso fue lo que sentí. Y pues definitivamente yo no tomé ni un solo centavo. Otros compañeros que tuve del movimiento, hay amigos, ellos sí, traían la bolsa llena de dinero, pero no les fue muy bien, no les fue muy bien. Yo, a partir de ese momento, lo único que hice, dije, no quiero saber nada de la política, y me retiré totalmente. Y después del movimiento ese que tuvimos, que fuimos y tomamos la comandancia de policía de San Benito, cerca de la presa, ¿no? Allá. Ya no quise saber nada. ¿No lo persiguieron? ¿Pudo quedarse en Hermosillo? Me quedé en Hermosillo un tiempo, pero hubo hostilidades. Entonces decidí venirme a Navojoa. Y en el camino me detuvieron, me pararon gente así como un asalto con ametralladoras y me preguntaron que si de dónde venía. Hasta de nombre tuve que cambiar porque tenían mi nombre. Les dije que ya era tan tarde, pasaba después de las 12 de la noche cuando me detuvieron y me dijeron, ¿y por qué tan tarde vienes a Navojoa? Pues que es que me ponché y tuve que reparar la llanta, no repararla, sino cambiarla, les dije, ¿no? Y de buena suerte traía una llanta ponchada porque fueron a ver esos tipos vestidos de civiles. ¿Fueron a ver la extra? A ver la llanta si estaba ponchada y si tenía una llanta ponchada de buena suerte, ¿no? Ahí la traía en la cajuela del carro. Y llegué a Navojoa. De aquí en Navojoa, como a los 3, 4 días, empezaron a pasar camiones llenos de soldados. Yo creo que conté unos 15 o 20 camiones llenos de soldados con rumbo a Hermosillo. ¿Qué hice? Pues huir. Y mi papá me ayudó. Y nos fuimos. Pues yo me fui, me quería ir a la Ciudad de México, ya tenía una hermana yo, o hermanas. ¿Y qué hice?
pues salir por Álamos y me fui por el Camino Real porque no quería irme por la carretera internacional. Y allá llegué yo al fuerte, porque me fui por el Camino Real de la Sierra y bajé a Mochis. Y ahí en Mochis, bueno, en la carretera, el tapón del cárter se me averió y tiré el aceite en mi carrito, ¿no? Y pues con un tapón de mazorca tapamos ahí de olote y con eso pude continuar. Llegué posteriormente me fui a Culiacán con mi papá y me dice, papá, ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a continuar con el carro? No se puede, me dijo. Entonces en una gasolinera nos paramos y estuve esperando a que pasara un trailer sin carga. Y le dije a mi papá, pues tú vete de aquí para Navojoa en el carro. Y lo subimos a un trailer que venía así. Mi papá se vino aquí a Navojoa y yo tomé el avión allí en Culiacán y volé a México. Pero en el avión iban agentes de gobernación. También. Sí. Con la suerte de que uno de ellos, cuando yo vivía en México, había sido novio de mi hermana. Muy coincidentalmente, y no sé por qué Dios me puso en esa situación. ¿Lo conocieron? De ahí del barrio me reconocieron. Sí. Absolutamente. Y no iba nada más él, iban otros 3 más. ¿Y cuál fue la reacción? Mi reacción fue que me hablaron, Mendoza, en Nopal. Así me decían en la escuela. Aquí me pusieron ese mote en la secundaria. Y volteo y lo veo a él. ¿Qué pasó? Le digo, no, ¿cómo estás? Pues te quiero poner en situación. Le dijo. Ya sabes que sí, yo sé que estás en gobernación, le dije. Pues queremos platicar contigo. Pues hay que tener cuidado, le dije, porque hay que tener en consideración de que yo soy un estudiante y que no y soy un son de paz total. Es cierto que voy huyendo porque estoy viendo que las cosas están graves en Sonora y voy a mi casa. Entonces me dice él, pues yo creo que te vamos a tener que detener, me dijo. Pues mira, desgraciadamente yo traigo una pistola, le dije, discúlpame, yo no uso armas, pero la aquí arriba está en la maleta una pistolita que traigo, ¿no? Era falso. Y pues en caso de algo que me quieras detener o que haya algún escándalo, pues si no me detienen ustedes ahorita, pues yo bajo la maleta y tiro un tiro y se dispersiona el avión y nos vamos todos a fregada. No es para tanto, no sabes así las cosas, me dijo él, ¿no? Bueno, ni quieran perseguirme. Pues no te vamos a perseguir, ya cálmate, no hay problema. Pero como a la semana de estar en México, me citaron. ¿Ah, sí? Me citaron, me fueron a la casa de mi hermana, sabían dónde vivía mi hermana. Oye, yo creo que hasta me siguieron cuando salí del aeropuerto. Y pues me citaron en Sanborns. Mi hermana en esa época, ¿En cuál Sambors era? en el Sanborns de Reforma, De Reforma. ahí me citaron. Mi hermana en esa época era la baladista del año en México. ¿La qué? Baladista, era cantante mi hermana. No. Elvia Mendoza Osuna. Okay. Fue cantante. Y conocía a muchas gentes del ambiente. Y conocí a un señor, creo que Díaz de León se apellida. Y le dije, era jefe de la policía en México. Y entonces dice mi hermana, oye, pues voy a hablar. Cuando supo que me citaron para ir a Sanborns, me dice, ¿te quieren fregar? Le dijo, pues yo creo que sí, le dije. Entonces me dice, va y habla con ese señor, Díaz de León, y le plantea mi situación. Y viene el señor a mi casa y platica conmigo y platicamos totalmente del movimiento de Sonora. Y se dio cuenta pues que yo era un idealista, que era estudiante, que no era peligroso. Y me dice, te vamos a acompañar a esa reunión. ¿A la de Sambors? A la de Sanborns. Ok. Entonces llegó el señor y mi hermana y nos fuimos a Sanborns
Y cuando llegamos a Sanborns, me dice el amigo, yo voy a estar en la librería. Tú entras solo. Y llega y te van a identificar. Y sí, efectivamente. Entré y me levantaron la mano, hay dos tipos, y me fui y me senté, me llamaron a sentar. Ah, qué bueno que estás aquí con nosotros. ¿Vienes armado? No, no voy a venir armado. Porque me dijo fulano de tal que usabas arma. No, no traigo arma de ninguna especie. Y incluso entonces levantó la mano y 2 o 3 levantaron la mano por allá porque pensaban que llevaba arma y que iba a hacer algún escándalo yo ahí. Y cuando me estaban, no, pues te vamos a tener que llevar, pues te vamos a tener que practicar, pero no aquí. Y es cuando llegan Díaz de León y mi hermana y se paran aquellos y los saludan y se sientan. Y les digo, este muchacho no tiene nada de peligroso. Es un idealista, es un muchacho limpio. Yo ya practiqué con él. Yo creo que háganme favor de dejarlo en paz. Él era jefe de la policía, pero mi hermana lo conocía muy bien. Ahí en México, Díaz de León, creo que se apellida o se apellidaba, no sé, ¿no? ¿Qué año fue eso? Eso fue fue en el 70. O sea que México venía también del movimiento del 68 y todo eso. O sea, el horno no estaba para bollos, ¿no? No, ahí va la cuestión importante, ¿no? Ordinariamente los movimientos estudiantiles se daban del centro hacia la periferia, o sea, partían de México y se daban alrededor, pero en esta ocasión el movimiento estudiantil político fue al revés, se dio de la periferia al centro y concluyó en Tlatelolco. Entonces, El epicentro no fue la Ciudad de México, el DF no fue. no fue de alrededor, se levantó Morelia, se levantó Jalisco, se levantaron algunos estados de la República, movimientos estudiantiles, pero culminó en la Ciudad de México, ¿verdad? Contra el Tlatelolco. O sea, el movimiento estudiantil fue de la periferia hacia el centro, no del centro a la periferia. ¿No fue rebelde usted? No fui rebelde, yo fui un demócrata, yo fui un idealista. ¿Usted creía? Yo creía en la democracia ideal. Que sí, realmente el pueblo, no el término como se utiliza ahora, pueblo, ¿no? Yo hablaba de toda una ciudadanía, que fuera quien participara políticamente de forma libre y espontánea. Pero no fue posible, no era posible en aquella época. ¿Y el resultado? Ahí para adelante, apolítico. Totalmente. Es más, actualmente tampoco quiero saber nada de la política, porque me di cuenta de que pura gente arrastrada, pura gente de porquería mueve la política actualmente. No quiero echar al gobierno actual porque no estoy en posición para poder hacerlo, ¿verdad? Pero soy apolítico totalmente. Bueno, no totalmente porque sí, yo sí voy y deposito mi voto en la urna. Sí lo hago. No podemos dejar de ser políticos en ese sentido, pero nada más. Pero yo sé que mi voto, pues, no cuenta. Participa con sus derechos cívicos y todo eso. Todo esto necesariamente lo hago. Perfecto. ¿Lo volvería a hacer? Aquella ola verde, aquel movimiento que desató la ola verde, ¿lo volvería a hacer? Se lo preguntó a paso después de 5 o 10 años, ¿valió la pena? En algún sentido, sí valió la pena. Sí, en primer lugar, valió la pena porque me decepcioné de la política. De una vez, o sea, Sí, de lleno, de lleno. fue la ganancia personal, yo creo. Fue la ganancia personal, pero también movimos conciencias. Eso fue muy importante, mover conciencias. Ahora, por ningún motivo me levantaría, porque pues ahora las cosas son muy peligrosas